El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llevaron a Jesús un endemoniado mudo. Echó al demonio y el mudo habló. La gente decía admirada: nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio los fariseos decían: este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, anunciando el evangelio del reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a la gente, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es abundante, pero los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Palabra del Señor. Querida familia, la vida consagrada nace en el seno de las familias, no en el espacio angelical, donde no existe y nunca llegará. Por lo tanto, es supremamente importante y puntual que en las familias de tradición, en el núcleo de las familias, se fomente y se les enseñe el amor a la vida religiosa y consagrada, que es una aventura muy bonita y una forma y estilo de vivir muy particular que enriquece a la Iglesia y fortalece a la familia y a la sociedad. Antiguamente era supremamente maravilloso que dentro del núcleo familiar al menos uno se hacía sacerdote o se unía al convento. Era la prioridad en los valores y en los principios de la enseñanza. En la Edad Media, los conventos, los seminarios eran llenos porque las familias se preocupaban de alguna forma que un hijo sea sacerdote, y era algo muy bonito. Pero hoy poco se habla de estas experiencias en el calor de la familia. Pero también es la época en la cual estamos viviendo y lo debemos juzgar siempre desde esa verdad. El Seminario Conciliar de Tunja lleva ese nombre, conciliar. Antes del Concilio Vaticano II fue construido esas paredes frías que hoy están. Y los pocos que llegan debemos cuidarlos, debemos amarlos, debemos orar por ellos. Y debemos ir viendo en la Iglesia nuevas pedagogías para conservar la vocación y la pastoral a la vida consagrada en las paredes frías de las iglesias que se cierran por falta de un ministro consagrado. Yo debo ser muy prudentes con mis jóvenes para cuidar los pocos que llegan a la Santa Eucaristía, a los encuentros de pastoral juvenil o familiar o social, y no quedarme solo en las arandelas viendo las apariencias
que no construyen y no edifican. Debemos concentrarnos en el corazón de Cristo que invita al hombre a vivir y a aventurarse, no solo al joven, también hay vocaciones tardías. Aventúrense, no tengan miedo, dice el Señor, no tengamos miedo. Quien siente una llama, una luz, acérquese al Santísimo y pida el santo discernimiento para su vocación. Cada vez dicen que somos poco y nos regañan porque no estamos pendientes del pueblo y no tenemos tanto tiempo también para compartir con ustedes. Pues lo siento mucho porque ustedes también no colaboran las familias en incentivar a sus hijos a que quieran llevar una vida consagrada y religiosa. Es que no hay sacerdotes para la confesión. Yo me siento allá en el santuario, pero tengo que descansar también. Y no hay sacerdotes, pero vuelvo y digo, eso no viene del cielo, no cae del cielo. Surge en las comunidades, en las familias tradicionales. Ahí es donde nace en primer lugar un sacerdote. Ahí nace una monja consagrada para las cosas santas de Dios. La mies es mucha, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues, siempre pedimos en la Eucaristía, pero solo hasta ahí, solo pedimos, queda ahí nomás. Eso debe ser cultivado, debe ser trabajado arduamente en las comunidades de base, en las comunidades de base. Ahí nace en primer lugar el ministro de Cristo, el ministro de Cristo. Entonces, hay una preocupación también en las familias, porque Satanás está destruyendo las familias, porque él sabe que ahí es donde nace los hombres más cercanos a Dios, que le destruye su proyecto de condenación en la humanidad. Él lo sabe. Por eso hoy ya no se sabe diferenciar qué es familia, cómo es la familia, de qué está compuesto. Él va distorsionando y haciendo líquido el hombre que nace con los valores fundamentales dentro de las familias. Siempre les digo a los fieles donde voy también, recuerdo que yo me sentaba con mis abuelos desde las 7 de la noche hasta las 3 de la mañana escuchando consejos de abuelo. Todas las santas noches de mi adolescencia y de mi juventud. No sé si hoy lo hacen. Ahí hay un chiquillo. No sé si a esa edad ya me sentaba yo con mi abuelo desde las 7 de la noche hasta las 3 de la mañana a escuchar consejos de viejo. Por eso uno va creciendo fuerte en la vida. Hay veces se descuida mucho al adolescente en la intemperie de la vida y se nos pierde a temprana edad. Y los golpes de la vida les da más duro, porque no tienen bagaje de qué es la vida.
tan grande que es. Recuerdo que yo me sentaba y anhelo y deseo. Hoy poco tengo la oportunidad, pero cuando voy a tierra, que en una semana voy a ir, aprovecho esos espacios y recobro vitalidad para seguir este proyecto. Tío, ¿cómo es aquí? Cuénteme la historia, cuénteme esto, dígame una canción, transmítame su sabiduría. Estoy sentado ahí con ellos, aprendiendo. Por eso digo, la mies es mucho. Hay mucho que hacer. Pero los trabajadores somos pocos. Y es la época. Debemos juzgar. No es que se nos vaya a acabar los sacerdotes y las monjas. No. Es la época y lo debemos juzgar desde esa verdad. En la Edad Media, vuelvo y digo, siglo X, siglo XII, siglo XIII, los conventos, los seminarios eran llenos. Hoy hay 30 pelagatos ahí en el seminario mayor para ser sacerdote. De esos 30 se ordenan apenas 3 para la arquidiócesis de Bogotá, que es tan inmenso. Pero ahí vamos. Gracias por sus oraciones. Vuelvo y digo, sigan cultivando esta aventura de la vida consagrada. Es muy bonita. Apostémosles a eso y cuídenlos, cuiden a las vocaciones, cuídennos, oren por nosotros, como me decía una señora hace poco. Padre, usted está muy joven, puede ser mi hijo. Gracias, mamá, estoy buscando familia que me adopte. Estoy buscando familia que me adopte. Entonces es mi mamá, porque me quiere, porque me cuida, ante todo en mi ministerio, en mi vocación, a través de la oración. Es un camino muy arduo. Muchos sacerdotes se me han suicidado. No es fácil también esta realidad. El año pasado, el padre Uros del 20 de julio, lo distinguí, compartimos 2 años. Gran sacerdote. Se fue a Tunja y no sé qué me pasó a mi padre. Se me suicidó. Entonces también no es tan fácil. Ustedes hay veces como la gente de mi pueblo solo critican lo bueno que ven por fuera. El padre viaja, el padre esto, el padre lo lleva, el padre se viste bien. Eso es la apariencia. Pero no saben qué hay detrás de cada ministro en su lucha como el santo cura de Ars. En la confesión, Satanás lo perseguía. Le hacía su vida trizas al santo cura de Ars en su confesionario. Las noches oscuras de soledad que vivía el santo cura de Ars era una lucha espiritual detrás de este sacerdote que todos los días se sentaba a escuchar a sus fieles y dar consejos de vida sabios. Pero sus noches oscuras el pueblo poco lo ve. Solo ve que el Padre lo cuidan mucho y los quiere mucho. Eso solo es la apariencia por fuera. Pero hay una lucha muy grande detrás de cada ministro, detrás de cada obispo, que todos les llegan con quejas de sus sacerdotes. ¿Cómo soluciona ese obispo con tantos pesos sociales, espirituales? Entonces, antes de hablar,
Preguntémoslo si hoy comió, si hoy está enfermo, si hoy tiene tiempo para ustedes. Entonces, incentiven a sus hijos a que amen esta aventura de la vida consagrada. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.